Hoy vamos a resolver un ejercicio de campo eléctrico. Pues por aquí lo tenemos. En el plano hay situadas tres cargas eléctricas. La primera carga, Q1, se encuentra en la posición 3,7 y su valor es de 4 nanocoulombios. Después la carga 2 se encuentra en la posición 7,4 y su valor es de 6 nanocoulombios. Por último, la carga 3, que está en la posición 9,6, tiene un valor de menos 2 nanocoulombios. Pues con estos datos hay que calcular las componentes y el módulo del vector fuerza resultante sobre la carga 2. Vale, pues gráficamente tendríamos que hacer lo siguiente. Primero representaríamos las fuerzas eléctricas que actúan sobre la carga 2. Como aparte de la carga 2 tenemos otras dos cargas, sobre la carga 2 van a actuar dos fuerzas eléctricas. Y una vez que representemos esas dos fuerzas eléctricas, para hallar la resultante, simplemente hay que sumar esos vectores. Pues vamos a dibujarlo, porque eso nos va a servir también para la parte analítica. Vale, pues primero, la interacción entre las cargas 1 y 2. Vale, para poder representar la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2, necesitamos conocer su dirección. Esa dirección nos la va a dar el vector que une a las dos cargas. Pues esta es la dirección. Y ahora, ¿cuál es el sentido de la fuerza? Pues esto lo determinan los signos de las cargas. Vemos que las dos cargas son positivas, por lo tanto cargas del mismo signo. Sabemos que cargas del mismo signo se repelen. Entonces la fuerza tiene que venir hacia aquí, porque es de repulsión. Vale, ya tenemos la fuerza 1, 2. Ahora vamos con la interacción entre las cargas 2 y 3. La fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 2, esa fuerza eléctrica, va a tener como dirección la del vector que une a las dos cargas. Pues esta va a ser la dirección. Y ahora, para conocer el sentido, tenemos que fijarnos en los signos de las cargas. La carga 2 es positiva, la carga 3 es negativa. Como son cargas de signos opuestos, se atraen. Entonces la fuerza va con este sentido para ser de atracción. Vale, estas son las dos fuerzas eléctricas que actúan sobre la carga 2. Ahora, si queremos calcular la fuerza resultante, sumamos los vectores. Y nos da que este es el vector fuerza resultante. Vale, este sería el procedimiento gráfico, pero ahora vamos al analítico. Bueno, pues para poder resolver esto, lo que vamos a hacer es utilizar la ley de Coulomb para calcular cada una de estas fuerzas eléctricas. Y una vez que tengamos los vectores, los sumamos y ya tenemos la fuerza resultante. Pues empecemos calculando la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la 2. La ley de Coulomb para este caso quedaría así. La constante eléctrica por el producto de las cargas entre el cuadrado de la distancia que separa las cargas por el vector unitario correspondiente. Ya tenemos algunos datos que nos dan en el enunciado. Bueno, como no nos dicen lo contrario, tenemos que suponer que el medio en el que se encuentran las cargas es el vacío. Así que la K, la constante eléctrica del vacío, es 9 por 10 elevado a 9. Ahora, el valor de las cargas lo conocemos. Sabemos que la carga 1 es de 4 nanocoulombios y la carga 2 es de 6 nanocoulombios. Eso sí, como esta expresión de aquí nos va a dar el módulo del vector fuerza, un módulo siempre es positivo. Por lo tanto, vamos a considerar que las cargas no tienen signo para que esta operación nos dé positiva. En este caso no cambiaría nada porque ya las dos cargas son positivas. Bueno, pues nos queda, la carga 1 es 4 por 10 elevado a menos 9 coulombios y la carga 2 es 6 por 10 elevado a menos 9 coulombios. Vale, ahora tenemos que calcular la distancia que separa a las dos cargas. Para ello vamos a trazar el vector que las une. Pues sería este de aquí. Lo trazamos con este sentido porque es el mismo que tiene la fuerza 1, 2. Ya veremos después por qué lo hacemos de esta manera. Pero por ahora nos quedamos con que este es el vector R1, 2, porque une las cargas 1 y 2. ¿Qué tiene de especial este vector? Pues su módulo coincide con la distancia que separa las cargas. Entonces, si llegamos a calcular el vector, sus componentes, luego podremos calcular el módulo a partir de ellas y ya tendremos esa distancia. Pues vamos allá. El vector R1, 2 se va a calcular como extremo menos origen. El extremo es la posición de la carga 2, es decir, 7, 4,
y el origen es la posición de la carga 1, que es el punto 37. Pues esto nos da 4 menos 3 metros. Ahora sí calculamos el módulo, que va a ser la distancia entre las dos cargas. Sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, que da 5 metros. Vale, pues ya lo ponemos en la ley de Coulomb. 5 al cuadrado. Ahora tenemos que calcular el vector unitario. Para ello, volvemos a utilizar nuestro vector r. Bueno, ¿cuál es la función del vector unitario? Pues su función es simplemente dar dirección y sentido. Elegimos un vector unitario porque no queremos que influya en el módulo del vector fuerza. El módulo del vector fuerza ya lo calculamos con esta expresión, por eso el módulo de este vector tiene que ser 1. Bueno, pues como lo único que tiene que hacer es dar dirección y sentido al vector fuerza, podemos tomar este vector r, que ya tiene la dirección y sentido del vector fuerza, y normalizarlo para convertirlo en un vector unitario. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues para normalizar un vector, lo que hacemos es tomar ese vector, que en este caso es el 4 menos 3, y dividirlo entre su módulo, que ya lo hemos calculado, nos dio 5. El resultado final es 4 quintos de i menos 3 quintos de j. Y estos son metros. Vale, pues lo escribimos, 4 quintos de i menos 3 quintos de j, metros. Ahora sí, podemos calcular, bueno, lo ponemos arriba, el valor de la fuerza 1, 2. Pues ahí lo tenemos. Ahora vamos a calcular la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 2. Y el procedimiento va a ser similar al que acabamos de hacer. Vale, para calcular la fuerza 3,2 utilizamos la ley de Coulomb y nos queda la constante eléctrica por el producto de las cargas entre el cuadrado de la distancia que separa a las dos cargas por el vector unitario correspondiente. ¿Qué datos tenemos ya? Pues como sabemos que las cargas están en el vacío, o es lo que suponemos porque no nos dicen lo contrario, el valor de K es 9 por 10 elevado a 9. Después, las cargas sí que las tenemos. Sabemos que la carga 3 es menos 2 nanocoulombios, pero como queremos trabajar sin el signo, vamos a poner 2 por 10 elevado a menos 9 coulombios. Luego, el valor de la carga 2 es 6 por 10 elevado a menos 9 coulombios, y ahora tenemos que calcular el valor de la distancia. Pues como antes, tenemos que trazar el vector que une a las dos cargas y ya de paso que tenga el mismo sentido que la fuerza 3,2. Pues ese vector sería el verde, este de aquí. Este es el vector r, 2, 3. Vale. Si calculamos el módulo de ese vector, ya tendremos la distancia que separa las dos cargas. Pero para calcular el módulo, primero hacen falta las componentes. Vamos a ver. Para calcular el vector r2,3 hacemos extremo menos origen. El extremo es la posición de la carga 3, punto 96, y el origen es la posición de la carga 2. Así nos da que este es el vector 2,2 en metros. Luego calculamos el módulo. La distancia que separa las dos cargas va a ser raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto nos da raíz de 8 metros. Bueno, pues ya tenemos la distancia. La ponemos en la ley de Coulomb. Raíz de 8 al cuadrado, 8. Por último, tenemos que calcular el vector unitario. Pues como antes, lo que hacemos es normalizar el vector r2,3. Lo ponemos por aquí. El vector unitario 2,3 es igual a el vector r, que nos dio 2,2, entre su módulo, raíz de 8. Pues así el vector unitario es el 1 partido de raíz de 2i más 1 partido de raíz de 2j metros. Lo ponemos en la fórmula, 1 partido de raíz de 2i más 1 partido de raíz de 2j. Y calculamos. Vale, ahí tenemos la fuerza. Vale, pues hasta aquí ya tenemos calculadas las dos fuerzas eléctricas que actúan sobre la carga 2. Para hallar la resultante solo hay que sumar esos dos vectores. La fuerza resultante es igual a la fuerza 1,2 más la fuerza 3,2. Y vamos a ver cuánto nos da. Pues ahí la tenemos. Finalmente nos pedían calcular el módulo. Pues nada, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Raíz de 1,65 por 10 elevado a menos 8 al cuadrado más 4,37 por 10 elevado a menos 9 al cuadrado. Pues este es el módulo.
Bien, por aquí lo vemos en la solución. Ahora, por aquí vemos otra manera de resolver este ejercicio. En vez de calcular los vectores unitarios y hallar directamente los vectores fuerza 1, 2 y 3, 2, lo que vamos a hacer es descomponer esos dos vectores fuerza. Calculamos las componentes aparte y luego, ya procederíamos de la misma manera. Una vez que tengamos los dos vectores fuerza, los sumamos para hallar la resultante y posteriormente hallamos el módulo. Bueno, ¿cómo sería? Pues primero, si queremos calcular el vector fuerza 1, 2, lo que hacemos es descomponerlo. Por aquí tenemos la componente x, f12x, y esta de aquí sería la componente y, f12y. ¿Cómo se calculan las componentes a partir del módulo del vector? El módulo del vector lo vamos a calcular con la ley de Coulomb, que estaría por aquí. Bueno, pues necesitaríamos tener este ángulo alfa, y ya vemos que la componente x es el cateto adyacente, por lo tanto se calcula con el coseno, y la componente y es el cateto opuesto, así que se calcula con el seno. Vale, necesitamos por lo tanto dos cosas. Necesitamos hallar el módulo de la fuerza 1, 2 y el ángulo. ¿Cómo hallamos el módulo? Pues como hemos dicho, con la ley de Coulomb, en su forma escalar. Bueno, introducimos los datos y nos queda que este es el módulo. Ahora, para calcular el ángulo, como aquí es más difícil calcularlo, lo que hacemos es calcularlo por aquí. Este ángulo y este ángulo son iguales porque son opuestos por el vértice. ¿Y por qué escogemos este ángulo? Pues porque ahora se puede trazar un triángulo rectángulo, que es este de aquí, y ya podemos calcular la hipotenusa y los catetos. Para hallar los catetos simplemente restamos las componentes de las posiciones de estas dos cargas. Para calcular este cateto restamos las coordenadas y para calcular este cateto restamos las coordenadas x. Pues este cateto nos daría 3 y este 4. Ahora, para hallar la hipotenusa, que coincide con la distancia que separa a las dos cargas, utilizamos el teorema de Pitágoras y nos daría 5. Bueno, pues una vez que tenemos estos datos ya se puede calcular el ángulo con trigonometría. En este caso utilizamos el arcoseno. Arcoseno de cateto opuesto entre hipotenusa y nos da el ángulo alfa. Vale, pues una vez que tenemos el módulo y el ángulo ya podemos calcular las componentes, como dijimos. Vemos que en este caso, en vez de utilizar el ángulo en positivo, lo ponemos en negativo. Esto es simplemente para que ya nos den bien los signos de las componentes, porque ya vemos en el dibujo que la componente x es positiva y la componente y es negativa. Ahí está, positiva, negativa. Si trabajásemos con el ángulo en positivo, pues nos daría el mismo valor, solo que tendríamos que añadir nosotros el signo correspondiente. Y ya está, una vez que tenemos calculadas las componentes, para escribir el vector fuerza 1, 2, simplemente acompañamos esos valores de los vectores unitarios y j. Haríamos lo mismo para calcular el vector fuerza 3, 2, solo que ahora el ángulo que utilizamos es este de aquí, beta, y nos daría este valor. Vale, pues una vez aquí para calcular la fuerza resultante, sumamos los vectores, nos da esto, lo mismo que antes, y también podríamos calcular el módulo.